Quédate con nosotros, Señor. Esta es la invitación que hoy nos regala el Evangelio. ¿Cómo podemos nosotros contemplar como Jesucristo contempló su vida en 5 relaciones? Jesús estuvo continuamente ayudándonos a entender antes de la resurrección y después de la resurrección. Se dedicó por 40 días a explicarnos en cómo el hombre puede vivir continuamente en relación. Está llamado a relacionarse. Cristo vino a restaurar la relación con la Trinidad, con el mundo que estaba peleado, porque la serpiente, el árbol, representa para nosotros, creo yo, como un reto, una lucha, una confrontación muy grande. Y por eso creo yo que en este momento muchos de nosotros no cuidamos la naturaleza, nuestro planeta, no cuidamos nuestra casa. Y Jesús viene a cuidar la casa. Por eso se hace uno de nosotros. Y también entonces Jesús nos va a ayudar, que Él cuida después de que empieza a confirmarse con el Padre. Él cuida la naturaleza yéndose al desierto. Por 40 días Jesús estuvo en el desierto contemplando la hermosura de los atardeceres, anocheceres, de los cielos estrellados, como va a contemplar hoy en el Evangelio, que camina 7 kilómetros de Jerusalén a Emaús para hablar con sus discípulos. Contempla la creación. Jesús, después de resucitado, nos dice: no se peleen con la creación, no se peleen con el planeta, no se peleen con la naturaleza. Al contrario, es su hermana. Es su lugar donde ustedes viven, se mueven y existen. Y por eso los invito a que ustedes se relacionen en este momento con ella de una manera diferente. Cristo nos va a regalar hoy una hermosísima bendición, el poder entender que nosotros no necesitamos que pelearnos con la naturaleza. Al contrario, tenemos que cuidarla como la cuidó Él, que se pasó un buen rato en la tarde del día de la resurrección y se fue a caminar. Se fue a caminar con los discípulos de Emaús. Y luego después Jesús nos dice que hay que estar en relación con los demás. Por eso se fue a hablar con los discípulos. Así como en la madrugada se estuvo hablando con María Magdalena, de ese mismo día de la resurrección, ahora en la tarde toma la iniciativa, después de que ya fue al Padre, y regresa a platicar con los discípulos de Emaús. Y luego, estando en el diálogo con ellos, les va a platicar sobre su historia personal, sobre su experiencia de vida. La experiencia de vida que Él tiene con su propia historia, que está antes de la resurrección. Nos va a platicar por qué el Hijo del Hombre tenía que sufrir, padecer y al tercer día resucitar. Y podemos ver todo el capítulo, desde el 40 hasta el 60 de Isaías, o de Daniel también, cómo tenía que sufrir, pero en especial Isaías nos revela la vida de Cristo antes de morir. Y esta es la primera invitación que nosotros debemos entrar. ¿Para qué? Para que nos enciende el corazón, nos levante el corazón, nos enamore el corazón una vez más y nos vuelva otra vez a poner en nuestra condición humana de una manera nueva. Nos dice el documento del Vaticano II, el Magisterio de la Iglesia, en la Constitución Pastoral de Gaudium et Spes, en el número 21, nos revela esto. Dice: todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad. Nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede huir de lo que al interrogante referido. A este problema solo Dios da respuesta plena y totalmente cierta. Dios que llama al hombre a pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad. El documento de Gaudium et Spes nos pone de frente en este momento de la pandemia. Muchos de nosotros ya estudiamos a nivel sociológico, político, aún económico, a nivel cultural, a nivel de naciones, en diferentes culturas, en diferentes nacionalidades, en diferentes realidades, a niveles científicos, a niveles médicos, y todavía nos quedan preguntas sobre la pandemia. ¿Quién nos las puede responder? Jesucristo. Cristo nos viene después de la resurrección y dice: vengo a ayudarles a ustedes en este tiempo de Pascua, a explicarles la pandemia. Yo sé que tienen preguntas, como lo plantea el mismo documento Gaudium et Spes. Los hombres no resultan para sí mismos la solución, solamente el Hijo del Hombre. Ese sí,
Como dijo Daniel, el Hijo del Hombre viene a ayudarnos a nosotros con su sabiduría, conocimiento y ciencia, con su experiencia existencial después de la resurrección, a darnos una nueva sabiduría, entendimiento y ciencia, porque necesitamos que entender cómo podemos encauzar esta pandemia, porque muchos de nosotros nos encontramos con un montón de retos y luchas y problemas. ¿Quién le da al hombre la sabiduría para entender la pandemia? La resurrección. Y yo creo que este es el paso primero que debemos nosotros entrar como la primera introducción al tema. Este Dios trinitario de los cristianos es el que llama a recuperar su dignidad de hijos e hijas en su Hijo Jesucristo por la acción del Espíritu Santo. En otros términos, el Dios cristiano que es trinitario invita al hombre moderno a discernir la actual condición de la vida y de la urgencia de interpretar con ciertos los signos de los tiempos con delicadeza, con humildad y sencillez que provocan perplejidad interiores. Esta pandemia nos trae a todos con una serie de cambios. No nos deja salir fuera. Nos quiere quedarnos en la casa. Por eso yo te invitaría, como primera exhortación es esta: quédate en tu casa, pero dile a Jesús: Señor, ven a mi casa. Como los discípulos de Maús le van a decir: ven a nuestra casa, porque hay una serie de preguntas perplejas que traemos en el interior, que nadie las puede resolver, que nos alteramos en carácter, cambia nuestra personalidad, nuestras ideas, nuestros comportamientos, nuestras formas concretas de relacionarnos. Hay una serie de cambios que traemos dentro que solamente tú nos puedes dar la tranquilidad y la calma. ¿Por qué? Porque la ciudad del hombre, asediada por el materialismo, el hedonismo, la cibernética y la incredulidad, se ha vuelto incómoda. Aunque sigue siendo válida el clamor agustiniano: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que regrese y descanse en ti. Esto nos va a ayudar nosotros, hermanos, a preguntarnos en esta pandemia. Cada hombre, de hecho, en el proyecto de su existencia, procura asegurar espacios de reflexión, de descanso, de intimidad, de discernimiento, de paz, de encuentro con el trascendente. Esta pandemia es eso. Es un encuentro nuevo, es un espacio nuevo para reflexionar, es un momento de descanso, de intimidad, es un momento de discernimiento y de paz, es un momento de encuentro trascendental, no solamente con tu naturaleza, sino también con lo divino. Por eso, el ver a Dios en 5 relaciones, yo te invitaría que lo tomes en cuenta. Este es el mensaje de hoy. ¿Cómo podemos nosotros trascender ante este momento de pandemia? ¿Cómo podemos usar este espacio? Pero necesitamos, hermanos, nosotros como cristianos, movernos en estos espacios para transformarlos en medios de unión con Dios Trinidad. Por eso hay que invitar a Jesucristo. Cristo, cuando le dice a Concepción y empieces a ayudarle a inspirar sus escritos, le dice: todo tiene que llevar mi sello. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando tú haces un pantalón? ¿Quieres el sello? ¿Qué es lo que pasa a un boxeador? Pinta sus guantes y le pone su sello. ¿Qué es lo que hace un diseñador? Le pone su marca. ¿Qué es lo que hace una persona ahorita que hace diferentes artículos, desde vegetales, desde carnes, desde peces, desde pescado, desde cualquier alimento? Le pone su signo y su sello. Necesita que ponerle el sello. Nuestro Señor le dice a Concepción: así como ustedes le ponen el sello a las cosas, si no lleva mi nombre cada vez que hace las cosas, no tiene divinización. Te vas a quedar solamente en lo humano. Y por eso yo creo que nosotros a veces nos sentimos hartos, cansados, fatigados y agobiados y exhaustos, porque no lleva el nombre de Dios. Lo hacemos en nuestro nombre, y como nuestras cosas son pasajeras, entonces terminan siendo, ¿qué cosa? Un problema para cada uno de nosotros. Por eso en este momento nuestro Dios nos regala la exhortación, nos dice: si quieres tú seguir profundizando en esta pandemia, invítame a tu casa, como los discípulos van a invitar a Jesús. Por eso no cabe duda que en esta aspiración común tan necesaria para vivir felizmente coincide con el verdadero discernimiento cristiano. La espiritualidad cristiana nos invita a estar en experiencia. ¿Qué significa experiencia?
Y yo creo que es bueno que nosotros nos podamos entender, como dice San Agustín, una experiencia es un conocimiento. Dice, el conocimiento de la Trinidad en la unidad es el fin y el fruto de toda nuestra vida, nos dice Santo Tomás de Aquino. Y esta es la cosa que debemos nosotros hacer, y lo escribe él en la Suma Teológica 3, en una sentencia de 2Q1. Esto es lo que creo yo que nos va a regalar esta grande bendición. Pero vamos entrando, hermanos, a materia prima. Nosotros necesitamos un espíritu, y ese espíritu debe ser resucitado. Por eso Jesús nos va a tomar la invitación de decir, quiero explicarles a ustedes que antes de la resurrección viví la experiencia humana en todos sus acontecimientos, en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la desesperación, pero sobre todo también en los momentos de sanar, de purificar, de limpiar, de servir, de entrega, de donación. Les di a ustedes por 3 años y medio testimonio de quién era yo. Y ya después, en las 48 horas de mi vida, las últimas las dediqué a limpiar, a purificar, a renovar, a transformar y sobre todo a divinizar su corazón. Jesús, al momento de resucitar, nos dice, ya terminé mi misión, ya me pasé 33 años y pico purificándolos, ya están purificados y transformados y divinizados en mí. Por eso todas las personas que lleven mi sello, todo lo que haces que lleve el sello de Jesucristo para complacer al Padre en el Espíritu Santo, va a tener una consecuencia divina. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Y dice Concepción Cabrera de Armida en el tomo 38, 112, ese Dios divino, Espíritu Santo, hará que espiritualizándote, es decir, unificándote, te internes en la divinidad, por esencia, pasando antes por Jesucristo en tu transformación en Él por las virtudes y por el amor. Esto es lo que va a hacer Jesús después de que resucita con los discípulos. Ya en este día se le apareció a María Magdalena en la madrugada y le dice, es necesario que tú entiendas que yo he vencido todos los obstáculos para que ustedes se conecten. Yo soy la nueva antena satelital de la Santísima Trinidad. Cristo nos regala en esta antena satelital, en esta cruz, una nueva dimensión. Dice, en la cruz, en el Gólgota, ahí se fundó la nueva conexión satelital, la nueva conexión virtual del ser divino. Yo conecté al hombre con mi Padre, con el Dios, con ese Dios puro espíritu. Yo me hice uno, que soy hijo, que soy Dios también, me hice humano. Y por eso desde la cruz conecté al Padre en mí, a la humanidad. Yo represento la humanidad, por eso mi cuerpo y mi sangre bastó para darles un Wi-Fi nuevo. Una conexión directa y pagada que costó mi sangre y mi cuerpo. Pero después Dios nos regaló, después de resucitado, el GPS. Una nueva dirección para conectarte tú, que es el Espíritu Santo, ese Espíritu resucitado. Por eso nos regala nuestro Dios y le dice a Concepción, ese divino Espíritu hará que espiritualizándote, es decir, unificándote, te internes en la divinidad por esencia, pasando antes por Jesucristo en tu transformación en Él y por las virtudes y por el amor. Nosotros necesitamos que ir entendiendo que la Trinidad, que es Espíritu y que Cristo es el mediador, tenemos que entender que esta cruz nos regala esta bendición. ¿Cómo podemos tú y yo aprovecharla, contenerla y sobremanera llevarla cada vez mejor? Nuestro Dios nos va a regalar hoy la bendición y nos dice, necesitamos que trabajar en lo propio. Necesitamos que ustedes se unan a mí. Necesitamos que ustedes estén en esa atención amorosa y que estén continuamente dispuestos a unificarse a mí. Cristo nos está regalando la bendición y nos dice que el camino más directo para la felicidad es el Hijo, porque el Espíritu Santo y el Padre estén en Él. Y es aquí donde viene. Por eso dice, la cruz es como una antena para el alma, para vivir en una unión con el Padre, en su Hijo, por la acción del Espíritu Santo. Esta es mi tesis. Y esto es lo que quiero compartirles el resto de la pandemia. Cómo ayudarles a comprender esta nueva manera de interpretar nuestra realidad desde los medios de comunicación, ahorita que los tenemos tan profundamente
a la mano. Y voy a empezar a explicar en este primer punto lo que significa la experiencia. ¿Qué voy a hacer? El Evangelio de hoy nos regala esa bellísima invitación de que Cristo tiene la experiencia con sus discípulos de Maús. Ya tuvo la experiencia en la madrugada de María Magdalena, ya envió a María Magdalena después de que le dijo, voy a mi Padre que es tu Padre, a mi Dios que es tu Dios. Y dile a mis hermanos que los veré más tarde. Dile y háblales a ellos que yo ya vencí todo. Me voy a mi Padre. Jesús va al Padre y en la tarde regresa a la tierra y se encuentra con los discípulos de Maús. Escuchemos el Evangelio. Dice, aquel mismo día, el primer día de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios, 7 kilómetros. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Jesús les dijo, ¿qué conversación es esa que traes mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aires entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él era e iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos el tercer día de que esto sucedió. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios y qué torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le replicaron y le invitaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón en esta experiencia. Dice, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado, el Señor se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta palabra del Señor nos regala a nosotros una grande exhortación. Y fíjense lo que empieza a pasar. Jesús quiere cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Por eso de sus rayos, le dice a San Faustina,
yo ya transformé el corazón de piedra en un corazón divino. Y entre más la persona se hace humana, más divina se vuelve. ¿Por qué? Porque el descubrir su humanidad va a descubrir sus propias miserias, limitaciones, defectos, errores, cobardías, sus diferentes situaciones de retos, de luchas, de desconfianzas, de frustración, aún de diferentes cosas que lo bloquean. Nuestro Dios le dice a San Faustina, yo ya transformé el corazón de piedra en un corazón de carne que sienta, que sienta. Y Jesús nos da, dice, yo quiero que palpite tu corazón. Por eso este corazón de la cruz del apostolado palpita. Jesús le dice a Conchita, yo ya transformé este corazón de piedra en un corazón humano, divino. Y tu divinidad de Hijo de Dios nos va a ayudar, Señor. Y eso es lo que Concepción entiende y todos los discípulos entendieron después de Jesús. Cuando Jesús se apareció y le dice a Conchita Cabrera de Armida, yo estoy divinizado, es mi corazón enamorado de la humanidad que ha redimido al mundo. Y entonces entremos en materia. Cristo nos regala 5 formas concretas para entender la experiencia. Y dice el término de experiencia de Picapsa en su libro Experiencia Religiosa y Cristiana en el número 28. Y también Bofa, Grasa, cuando él habla de la libertad y habla sobre el mundo. En el número 51 y siguientes dice, ¿qué significa la experiencia? Es gustar, probar, arriesgarse, intentar actividades que le ofrece al hombre un camino de conocimiento y perfeccionamiento. En este contexto debemos hacer una breve referencia etimológica. ¿Qué es lo que hace Jesús al aparecerse a estos hombres? Lo que hace, Jesús se arriesga y gusta y les da el gusto por la relación. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Primero, toma la iniciativa Él como persona. Viene del cielo y se va con los discípulos, entra en relación con los discípulos. Empieza a hablar con ellos y les dice, ¿de qué vienen platicando? Y entonces uno de ellos le dice, ¿acaso tú eres el único en Israel que no sabe lo que ha pasado sobre Jesús de Nazaret? Y Jesús le dice, ¿qué pasó? Y ya se lo explican. Y él empieza entonces a caminar con ellos. La relación con el planeta, la relación con el cosmos, la relación con la naturaleza, la relación con la tierra, la relación con el ambiente. Jesús empieza a caminar los 7 estadios. Y empieza entonces a escucharlos. Y él empieza, porque ya tuvo la experiencia con su padre, ya empieza a decirles otras cosas. Y dice esta terminología. Dice, el término latino experiencia, derivado de experior, proviene del antiguo peride, que como el equivalente griego perau significa arriesgarse, correr un peligro para alcanzar algo, intentar o probar. En este aspecto, la experiencia refleja aquel saber primeramente humano que se funda en el contacto directo y arriesgado con los planos de la vida. Un saber que implica arrojo y constancia de capacidad de soportar las cosas, de ajustarlas y probarlas. Nuestro Señor toma el riesgo de que le digan todo. ¿Qué es el primer riesgo que tomó? De que lo rechazan. Lo siguen rechazando. Dice, ¿cómo es posible después de yo resucitado esté escuchando estas miserias de estos? Y tú eres el único en Israel que no sabe lo que ha pasado, te eres forastero, y le empiezan a decir. Y Jesús se queda callado. Una vez que terminaron de frustrarse, su frustración, les dice Jesús, qué torpes son. No cabe duda que ustedes son hombres que se llenan de sentimientos. Llénense de conocimientos divinos para que entiendan su problema. Y Jesús los levanta. Y empezando desde los textos de Moisés, cuando Moisés habla que un profeta surgirá y resucitará de entre los muertos y él, por medio de él, todo el mundo se bendecirá. Y Jesús habla de eso. Y viene hablando de otros profetas. Y entonces Jesús, una vez que explica
el pasado, porque habla por las escrituras, el pasado. ¿Dónde tiene Jesús las promesas? En la escritura, en el pasado, en su historia, en su background. Y entonces Jesús hace todas las citas posibles para que ellos lo entiendan. ¿Qué siguen? Siguen embotados, siguen metidos en sus criterios, en su forma de ser, en su manera de pensar, en su forma de amar. Yo te invitaría a esto, en este primer punto. Si tú no te abres a la experiencia después de esta pandemia a conocer más a Dios, te vas a quedar como los discípulos, embotado. Que aún a pesar de que alguien te esté diciendo de diferentes maneras cómo ven la existencia de Dios y cómo está continuamente Dios con nosotros, te vas a quedar como los discípulos embotado. Necesitas que tener la experiencia, necesitas que tener el riesgo. Pero una vez que le digas a Jesús que estás frustrado, cansado, fatigado y agobiado, que no entiendes esta pandemia, por qué dejas de trabajar, por qué no sales a jugar con tus amigos, a andar con los diferentes lugares, a no comer como comías, a no andar como donde... Una vez que ya saques todo eso, le tienes que decir al Señor, Señor, te invito a mi casa que te quedes conmigo. Quédate en mi casa para que me expliques en qué consiste este dinamismo de esta pandemia. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? Jesús, una vez que que acepta, se queda con los discípulos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se sienta, Jesús, se une a él, levanta los ojos al Padre, bendice el pan. ¿El pan de dónde proviene? De la tierra. Y una vez que él está sentado con los demás, que son los discípulos, la relación con los demás, Jesús vuelve a hacer historia en la última cena. En la última cena bendijo el pan y se quedó presente para siempre. Y entonces por eso les dice, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía, porque yo estoy con ustedes y me hago presente y real en aquel pan. Y Jesús lo que hace, estando sentado a la mesa con ellos, levanta los ojos al cielo, se pone a hacer oración y ofrece el pan. Ese pan que proviene del planeta, del cosmos, de la naturaleza, por la gracia de estos hombres que trabajaron, lo ofrece al Padre y recuerda la última cena. Y en ese momento, ¡fum!, se reconocen, dice, ¿quién eres tú? Y de repente el Señor les dice, see you later, my friend. You already received my blessings. I will see you later. Y Jesús se va. Jesús quiere quedarse contigo para explicarte en esta pandemia lo que sobra, que quiere platicar contigo. Platica con Él. Y dice aún la raíz de lo que significa la experiencia. Aparte de que es una prueba, es también una confirmación, es un riesgo y también es una intimidad. Dice la raíz exprior conecta con peritus y peritía. Perito y experimentado es aquel que, probando las cosas con el fin de aquilatarlas, se prueba a sí mismo, llegando hasta el peligro. Pericum de perior. 3 nos parecen, según esto, los componentes fundamentales de la experiencia. La voluntad de probar la realidad, el riesgo o peligro que se corre al hacerlo y la pericia que con ello se consigue. Jesús corre esos riesgos y se les aparece. Está aparecido y va platicando con ellos y no lo reconocen. Pero Jesús libre y voluntariamente nos dicen estos 3 puntos. La voluntad de probar la realidad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Vuelve a probar la fe de estos hombres que necesitaban que clarificar. Por eso se acerca y va con ellos caminando hasta que entienden. Después, el riesgo sigue siendo ese. Jesús, después de que está con ellos 7 kilómetros, siguen sin entenderlo, siguen sin creer en Él. Sin embargo, Él persevera. Y dice, la perecia que con ello se consigue es que el otro entienda quién eres tú para Él. Y Jesús les dice, yo soy un Dios divino, que no vengo a que me tengan miedo, sino al contrario, a que se unan a mí. La experiencia de los discípulos de Emaús es la experiencia de todos nosotros. Quiere Dios unirnos a Él. Quiere el Padre darnos gracias nuevas. Por eso es importante que nosotros vayamos como profundizando lo que viene entonces. ¿Cómo podemos entender estas 5 relaciones que nuestro Dios nos regala en Concepción Cabrera de Armida y que
a la misma vez nos invita a divinizarnos. Dice, la divinidad que te observe, conchas en ti, aquello como que Dios observe, perdiéndose uno dentro de él. ¿Qué es lo que hacen estos hombres cuando Jesús hace la acción de gracias y parte el pan y se los da? En ese momento se funden en él, se pierden en él y su corazón se regocija, se purifica y se transforma en un corazón creíble, confiable. Y por eso corren de regreso a platicar a los discípulos lo que les había pasado. Y nos va a regalar nuestro Señor esto. Con recordar a las personas divinas, siento que su divinidad me absorbe. Y es lo que nosotros debemos entender. ¿Cómo podemos nosotros calentar el corazón, como dicen los discípulos? Cuando Él empezó a hablarnos, nuestro corazón ardía, empezó a descubrir nuevos conocimientos y ciencia divina, y esa divinidad la trajo Jesucristo a mi corazón, a mi mente, a mi inteligencia, a mis sentidos, a toda mi experiencia de mi vida, y cambió totalmente mi existir cuando vi a Cristo resucitado. Mi corazón de piedra se transformó en un corazón divino. Cuando tú tienes la experiencia de Jesucristo, tu corazón empieza ya no a ser tuyo, sino a ser de Cristo. Y esta es la primera invitación. Por eso nos dice Concepción, dice, entre estas divinas personas debes vivir, respirar y obrar. Ellas deben formar tu atmósfera, tu aliento, tu existir. Así se santificará tu vida y cuanto eres, endiosando todo tu ser y tu camino para el cielo. Concepción nos vuelve a recordar en el tomo 35, en el número 442, esto. Y aún agrega esto, una cosa hermosísima que nosotros debemos preguntarnos: el amor más puro de comunicación, que por esto se llama caridad, porque se comunica y es el más perfecto amor de caridad. Jesús es lo que hace aquí. Es el amor de comunicación. Nosotros necesitamos que incrementar estos conocimientos, como dice Concepción en el tomo 6, 120. Necesitamos que incrementar nuestros conocimientos de las 5 relaciones, porque de otra manera no vamos a vivir una vida cada vez más plena. De otra manera nos vamos a ahogar en nuestras propias limitaciones. Nos vamos nosotros a quedar en puras cosas superfluas, y es necesario que nosotros nos llenemos de esperanza y sobre todo de una nueva visión. Nosotros tenemos que estar como en esa tensión amorosa. Es necesario que juntos colaboremos ante esta bendición. Nuestro Señor Jesucristo quiere eso. Por eso nos dice aún en esta grande bendición que nosotros tenemos para poder comprender esta idea de las 5 relaciones. Y nos dice el magisterio de la Iglesia esto. Dice: creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas visibles, y un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado unigénito del Padre, es decir, de la sustancia u osía del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial, homoousios al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y en la tierra. Y creemos en el Espíritu Santo. Estamos hablando ya de la primera relación. Esta de relación que nuestro Señor Jesucristo nos va a regalar a todos nosotros. Concepción Cabrera de Armida nos está invitando a que debemos nosotros cómo interpretar mejor esa presencia divina, cómo llevar a cabo nuestro conocimiento sobre Dios. Y dice nuestro Señor, tienes que incrementar tu relación personal. ¿Por qué? Porque la relación que Dios nos regala a cada uno de nosotros tiene que entrar una relación con la Trinidad personal. ¿Para qué? Para que te hagas uno con Dios y Dios uno contigo. Esta es la primera cosa que debemos nosotros como ir escudriñando en esta relación con la Trinidad. ¿Qué es lo que debemos nosotros valorar? Lo que tenemos en este momento en nuestras manos. Un camino nuevo de santidad, un camino nuevo de perfección, que nos hace a cada uno tomar
nuevas experiencias de vida. Y yo creo que el hecho de que estemos unificándonos a Dios en esta bellísima bendición, creo yo que estamos en este momento pensando también cómo debemos entrar juntos a elaborar estas relaciones que debemos incrementar todos. Jesús nos da la gracia y nos dice, es necesario que tú, como persona humana, entres a hacer esta grande bendición. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos que empezar a entender que si el hombre en su desarrollo humano y existencial no va valorando lo que tiene, con Dios, esta pandemia la vas a pasar verdaderamente desesperado, frustrado, cansado, fatigado y agobiado. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene la solución de todo. Y voy a empezar como segundo momento de esta primera relación, de la relación con la Trinidad, dice, el hombre desarrolla en su existencia un proceso de trascendencia, es decir, el hombre y la mujer en su proceso evolutivo va descubriendo la capacidad que tiene para conocerse y relacionarse como hijo del absoluto, de ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su causa eficiente, la causa eficiente de todos nosotros es el Padre que se nos revela en el Hijo, y con el Espíritu Santo nos invita a entender esa causa, que nos encausa, que Él no cambia, sino que nos encausa a Él, y así dar cauce a sus aspiraciones y anhelos más profundos, respondiendo religiosamente a su realización humana y espiritual. Dios es misterio, el totalmente otro al que podemos conocer o nombrar de forma adecuada. Estamos convencidos de que quiere establecer con su criatura, como autor de ella, como un pueblo, una relación a la vez comunitaria y personal. Quiere hacer un nosotros contigo. Un tú, un yo se hace un nosotros. Él y yo somos uno, dice San Pablo. Y aún, Dios no necesita a nadie que le ayude a relacionarse con los seres humanos, pero las personas buscan ayuda para desarrollar su relación con Dios. Y es por eso que Cristo se le apareció a los dos discípulos. Es necesario que ustedes se comuniquen con Dios, por eso yo vengo como Él, por Él, a decirles que quiero conectarlos con Él. Yo soy el nuevo Wi-Fi. En la cruz del Gólgota, en la crucifixión, compré esa conexión con lo divino. Y yo vengo a conectarlos, dice Jesús, porque yo soy el nuevo Wi-Fi que por mí reciben toda la información. Y después de la resurrección y el Pentecostés, recibirán otro regalo, el GPS nuevo, que es el Espíritu Santo. Dice nuestro Señor esto también. Dios no necesita a nadie, pero lo ayuda a relacionarse con los seres humanos, pero las personas buscan ayuda para desarrollar su relación con Dios. Por eso ahora nos volvemos hacia este hombre que busca a su Creador para su realización en su relación personal con Él, crezca en su unión y comunión con Dios en su proceso divinizador. No obstante, nuestros contemporáneos siguen planteando la cuestión de Dios porque no encuentran en la razón teológica la panacea de los males que acogen a la humanidad. Pero eso sí, la plantean no desde el cosmos, sino desde él mismo, hombre, en relación con sus semejantes. Esto es desde la vida en sociedad y la utopía colectiva. Es decir, lo que Dios no se aprecia en la trascendencia de las cosas, sino en la entrañable intimidad ontológica de lo que el hombre es y puede ser. Si Dios es, será alguien que trasciende al hombre. Pero si Dios no es, entonces, pero si Dios no sería algo que trasciende a los seres, esto que les trasciende no es todavía Dios. Si acaso un ídolo, Dios, si es una revelación del Espíritu y solo a través del Espíritu es reencontrable. Por eso nuestro Dios nos dice, mírenme,
tóquenme, no soy un espíritu, solamente soy de carne y hueso, porque yo no soy ese Dios que no los lleva a no ser, no los, yo soy ese Dios que los va a llevar a ser originales, ser hijos de Dios, ser únicos, irrepetibles, creados a imagen y semejanza de Dios. Esta es la belleza, esta es la hermosura de nuestro Dios, para poder nosotros ir como contemplando y divinizando nuestra propia persona y no nos estemos perdiendo en nuestros propios criterios meramente racionalistas, de conceptos meramente científicos que no nos trascienden. Por eso, hermanos, en este tiempo podemos nosotros entender algo muy nuevo. La pandemia, si no ponemos el amor, no puedes tú seguir sobreviviendo. ¿Sabes por qué? Porque te vas a desesperar. Y el amor proviene de Dios. Este es uno de los atributos más esenciales de Dios. La misericordia es otro. Hablemos ahora, ya hablamos de la relación con Dios, ahora hablemos de la relación con los demás. Y dice, la relación con los demás es un proceso de socialización. Nos dice Platón que nosotros somos políticos, que necesitamos a los demás. Ya lo vemos nosotros desde el capítulo 1, versículo 27 al 28. Dios no quiere que el hombre esté solo. Y de hecho Dios continuamente bajaba a platicar con Adán y relacionarse con él antes del pecado original. Y después que creó a la mujer, le dio el proceso de socialización como seres iguales, en libertad, en dignidad, en comunión, en fraternidad, en todo. Por eso nuestro Dios nos dice, el hombre y la mujer sale de sí mismo para descubrir al otro y juntos construir una comunidad fraterna, a ejemplo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo plantea Mateo 28:19, ya que Él es nuestro motor inmóvil. Él no cambia, Él nos hace movernos, cambiar en su Hijo, en la acción del Espíritu Santo, que es nuestro generador para adquirir nuestra dignidad en relación con otros hombres semejantes a nosotros. En otras palabras, el Padre es el motor inmóvil que nos mueve en su Hijo y por la acción del Espíritu Santo es buscar con el movimiento salir de nosotros mismos y encontrarnos con el Hijo. ¿Qué hizo Jesús entonces cuando después de que resucita se encuentra con María Magdalena? Después de que se encuentra con María Magdalena se va y se encuentra con su Padre y regresa. Y después entonces se encuentra con los discípulos de Emaús. El mismo Jesús busca a los hombres. El buscar con el movimiento salir de nosotros mismos y encontrarnos con el Hijo. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Provoca ese encuentro con Él. Como lo hace el Padre con el Hijo por el Espíritu Santo, un solo motor que genera y proyecta vida en su relación con cada hombre. Análogamente, nosotros somos invitados a salir de nosotros mismos para generar otra relación con el otro que goza de la misma dignidad y semejanza que yo. En otros términos, el Padre, que es el motor inmóvil, sale al encuentro de la criatura y en su Hijo lo atrae hacia Él por la acción del amor que genera el Espíritu Santo en dicha relación. Nos dice también Santo Tomás de Aquino en su cuenta de contra Gentiles 1.1, C22, 1Q2, A3. Es decir, la vida social favorece el desarrollo de las cualidades del hombre, las consolida y lo capacita para que responda como persona humana. Sin embargo, el camino antropológico actual para el análisis de la experiencia de la relación del hombre y de la mujer con el mundo y con los demás hombres y abarca una amplia gama de vivencias integradas por conocimientos, aún sentimientos, afectos, comportamientos éticos y conciencia histórica. Este análisis lleva al conocimiento y al convencimiento de que la vida humana sobre la tierra, tomada en toda su amplitud y profundidad, es inexplicable sin la presencia de su ser desconocido, totalmente otro, que complementa y da sentido a la propia existencia con los demás seres. Por lo contrario, el hombre o la mujer no se puede realizar sin la experiencia personal universal,
es que el amigo, el amor, la amistad le revela el encuentro con el otro y provoca cambios en ambos, y esto hace crecer, realizar y llegar a la plenitud de la vida de ambos. ¿Qué hizo Jesús en el encuentro con los discípulos de Emaús? Les hizo cambiar el corazón de piedra, el corazón confundido, con su corazón nuevo. De corazón a corazón les dio una transfusión de una operación abierta. Les quitó todas las diferentes las diferentes venas tapiadas y les puso un corazón nuevo y les puso unas arterias nuevas para que funcionaran mejor. Y esto es lo que creo yo que hace Jesús para todos nosotros. No es bueno que el hombre esté solo, hagamos un ser semejante a él. Nos dice Génesis 2:1 en adelante. Somos llamados a la sociedad que promueve unidad, encuentro, relación, comunión y fraternidad. Esto es lo que hizo Jesús con ese encuentro, promover una nueva fraternidad, un nuevo cambio que le generó a él personas nuevas que creyeran en la resurrección. La vida de Cristo, es importante que tengamos experiencias místicas con él. Si tú no lo invocas, si tú no lo promueves, si tú no estás atento, no las vas a tener. Necesitas que también pedirle a Dios que entre a tu casa, que venga a tu casa, como los discípulos de Emaús le dijeron, no te vayas, ya está tarde, quédate con nosotros. Y le podemos decir nosotros así ahorita en esta pandemia, Señor, no te vayas, después de 40 días de esta pandemia necesitamos que te quedes en nuestra casa para que nos expliques en qué consiste las resoluciones nuevas y cómo podemos nosotros regresar a nuestras habituales ocupaciones. No te vayas, por favor. La tercera relación es la relación con el universo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó la iniciativa de caminar 7 kilómetros con estos hombres. Y les escuchó y escuchó y escuchó, y él platicaba y ellos también. Dice, la relación con el universo, el planeta o las cosas, dice, es un proceso de desarrollo. El hombre va descubriendo el mundo material en que vive y descubriéndose a sí mismo como señor de las cosas. Por medio de la cultura y de los avances científicos y tecnológicos, se preocupa por construir un orden, un mundo más justo y más humano. De este modo participa en la actividad creadora del Padre. Sin embargo, la cosmología actual propone que ante sus ojos el hombre y la mujer carece de sentido si no se trasciende en un mayor que él, situado más allá del tiempo y del espacio. Si nosotros no nos situamos más allá de lo que estamos viendo actualmente, andamos entonces fuera de lugar. No les quiero decir una palabra fuerte para no distorsionar el mensaje, pero quiero que simplemente entendamos, Dios nos está regalando por medio de esta experiencia que podamos usar nuestra tecnología para avanzar en nuestra relación humana con Él, con los demás, con el cosmos, con el planeta, con nuestra casa. Porque si nosotros seguimos destruyendo nuestra casa, que es el planeta, agarrémonos. Ya hemos visto las quemaciones, los diferentes incendios en Los Ángeles, en las Amazonas, en los otros países de otros continentes, como guerras, como inundaciones, como tornados, como diferentes también sismos de temblores y terremotos, como el que pasamos hace 2 semanas o pasaron en Croacia. Nos está hablando la naturaleza y nos dice, si tú no me cuidas, yo tampoco tengo responsabilidad que cuidarte. Así es que si tú no cambias tu estilo de vida a cuidar la naturaleza, prepárate, porque la naturaleza cuando empieza a temblar, cuando empieza a promover los tsunamis, cuando empieza a calentarse más la tierra, va a haber cambios fuertes y no va a haber de regreso. Esta pandemia es para que valores más la naturaleza, es para que valores más la tierra, es para que valores más el planeta, no lo contaminemos. A mí me gusta en ese sentido la pandemia porque se han suspendido vuelos, se han suspendido movimientos a niveles de los océanos, se han suspendido a niveles aún de los movimientos que tenemos a niveles de los lagos, se han purificado, se han tranquilizado los ambientes de tanta contaminación. Se ha apaciguado la naturaleza un poco y como que ha respirado un poquito y nos ha dicho gracias, pero necesito que continúes. Por eso cuando se termine la pandemia, yo te invitaría
que dialogues profundamente cómo vas a cuidar la creación, tu planeta donde vives. Dice el Papa en el 5º aniversario de cuidar la tierra: si tú como persona no cuidas tu tierra, tu casa, tu planeta, la pregunta es, ¿quién la cuidará? Si nosotros ahorita, todo el mundo entero, nos ponemos a pensar cómo cuidar nuestro planeta, ya hicimos un grande avance. Dice, sin embargo, la cosmología actual propone que ante tus ojos el hombre carece de sentido si no se trasciende en un mayor que él sitúa más allá del tiempo y del espacio. Por ello, la vía cosmológica, llamada también ontológicamente física, procede del conocimiento del cosmos y tiene en cuenta las características comunes de todos los seres del universo. Comprende el ambiente marco, o el amplio marco, el amplio marco de realidades de las que tenemos noticia. Este análisis cosmológico actual pone en evidencia la precariedad del mundo en su estado actual y la imposibilidad de explicarse por sí mismo, así como la necesidad de otra de distinción, orden que posibilite su existencia. Nos lo va a recordar también Pagne en el documento La creación, una dependencia para la libertad, en el texto 15:16, que es en su página. La cuarta relación. Hermanos, si nosotros vamos cuidando así como Jesús en este tiempo, vamos a disfrutando mejor las cosas. Sentémonos, como dice Jesús en el capítulo 6, 1 al 15, cuando les dice a los discípulos, siéntense y hagan sus reuniones de 50. Imagínense lo que es esa bendición. Este es el tiempo de sentarte y ver qué debo de hacer para cuidar la relación a la naturaleza, la relación con los demás, la relación con Dios, como lo hizo Jesús. Ahora viene la relación consigo mismo. ¿Qué harías por ti mismo? Dice, es un proceso de interiorización. El hombre se va descubriendo a sí mismo como persona única, individual, irrepetible, libre y trascendente. Es en el interior del corazón donde Dios le aguarda y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. ¿Por qué Jesucristo se le apareció a Concepción en esta cruz del apostolado en el corazón? Porque le dice, es que por amor y en mi corazón, ahí los llevé todos al Padre, a Dios. Y por eso Jesús les dice a los discípulos, les voy a hablar de corazón a corazón, que esa es la oración, y nos dice Teresa de Jesús, esa es la verdadera conversión, cuando hablas de corazón a corazón, abierto a Dios. ¿Y qué es lo que hicieron estos hombres? Le hablaron con el corazón abierto, con el corazón en la mano, le dijeron, ¿acaso eres tú el único en Israel que no sabe lo que ha pasado en este tiempo? Y Jesús toca su corazón, lo asume y les dice, los voy a transformar este corazón en estos 7 kilómetros, les voy a hacer una operación espiritual, virtual, en este momento. Y empieza Jesús a trabajar explicando las escrituras y va cambiando su corazón de piedra, iluminándolos por medio de los conocimientos divinos de la resurrección. Y entonces los discípulos, cuando terminan la experiencia, dice, con razón nuestro corazón ardía. ¿Qué quiere decir? Estaba purificando de todas sus dudas Jesús. Y por eso es importante que tú cambies tu corazón, este corazón que en momentos determinados no quiere cambiar. Cámbialo. Jesús nos dice esta bellísima expresión. Es una opción libre hacia su plena realización humana. Se descubre que es de carne y hueso, un ser corpóreo que goza de una alma y espíritu, y desde su cultura de vida ordena su ser. Este hombre todo entero, cuerpo y alma y corazón, conciencia, inteligencia y voluntad, está en continua relación con su existencia, queriendo entender su procedencia. Este hombre se formula preguntas angustiosas acerca de su origen y desarrollo. Es decir, cada uno de nosotros nos dirigimos a nuestro principio y desde ese principio comprendemos mejor lo vivido y lo que vivimos. Él es nuestro pasado. Este es hermosísimo. Nuestro Señor Jesucristo nos va a plantear esta
bellísima bendición y nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y fatigados por la carga, que yo les daré consuelos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y les daré un nuevo corazón, un corazón divino, como se los dio Jesús a estos dos discípulos de Maús. ¿Quieres un corazón divino? Acércate a Jesús. Y nuestro Señor nos va a regalar, de hecho, cuando se aparece el corazón de Jesús físicamente en una experiencia mística, en 1660 en adelante, a Santa Margarita María de Alacoque. Después se vuelve a aparecer a San Faustina de 1931 a 1939. Y luego después a Concepción Cabrera de Armida desde 1895 hasta 1937. Jesús le dice a Concepción: esta cruz del apostolado, esta es la presencia nueva donde mi amor incondicional, ya no estoy como persona de cuerpo y alma, estoy solamente desde mi corazón. Y le digo a la humanidad que Cristo, eso es lo que representa la cruz grande, la humanidad. Por amor redimí a la humanidad. Y si tú quieres ayudarle a Jesús, tienes que entrar en tu alma, en tu corazón. Entremos, hermanos, a la quinta relación, que es la relación de mi historia, de mi pasado, de mi memoria. Y dice: no hay vocación sin proyecto y no hay proyecto sin conciencia histórica. Proceso de analizar lo vivido que está en su conciencia, o muchas veces en su subconsciente o inconsciente. Para descubrir su relación es necesario viajar hacia el pasado para ver en su historia personal su propia identidad y así ir aceptando su propia realidad, que muchas veces se encuentra con experiencias desagradables y varias de ellas de falta de identidad personal. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos que trabajar la historia de nuestro pasado? A la medida que más tomes tu historia, vas a tomar más misericordia. Va a incrementar tu conocimiento y tu sabiduría. ¿Por qué? Porque entre más veas las cosas desde Dios, más vas a entender por qué te sucedieron aquellas situaciones. Yo ahorita les comparto esto en mi historia. Todas las personas que me abusaron, desde los golpes de mi padre, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, los pleitos que tuve, las situaciones a niveles educativas o a niveles de cualquier problema que tuve, yo las estoy ahorita viendo desde Dios. Y vieran que gracias a esas personas es como he crecido. ¿Saben por qué? Porque empezando desde el inicio, cuando mis papás me mandaron a la escuela y que allí me tocaron maestras durísimas y me golpeaban, nos bajaban los shorts y nos daban con ganas por cualquier cosita que nos faltaba de tarea, pero con ganas. Yo me sentí con coraje, con rabia, me sentí abusado de los maestros. Y gracias a ellos empecé a entender que la única manera de solucionar mi vida era con Jesús. Cuando empecé a entender que era Jesús el que me daba la fortaleza, la capacidad de frustración, y que gracias a esas maestras creció mi capacidad de frustración, mi tenacidad. Tengo una tenacidad especial gracias a eso. Gracias a esa experiencia, Dios me regaló esa bendición. Y entonces puedo entender yo que todas aquellas personas que tuvieron experiencias difíciles conmigo, esas son las mejores personas que Dios usó, viéndolo ya desde Dios a esas personas para fortalecer lo que tengo, mi carácter, mi forma de ser, mi manera de pensar, mi forma intelectual, mi forma de perseverancia. Y vas entendiendo que todas esas personas abrieron nuevos campos espirituales para ti, nuevas maneras de interpretar la vida espiritual. Por eso nosotros vamos descubriendo, a la medida que vamos nos vamos adueñando de la historia, la identidad personal se va fortaleciendo. Aún dice este concepto: el hombre y la mujer de alguna manera ya tiene una parte escrita en su propia historia. Lo único que tiene que hacer es estudiarla, aceptarla, integrarla para que viva feliz con lo divino. Les voy a dar un texto para entender esto. Cuando Jeremías está cansado y fatigado y lo traen en una continua persecución, dice: Señor, ya me quiero largar, ya quiero dejar todo esto. Y Dios le dice: recuerda una cosa, que desde el seno materno te tengo consagrado y te conozco y sé quién eres y llevas mi espíritu. Jeremías se apacigua.
y ve todas las persecuciones como nuevos caminos de explorar la relación. Y gracias a esas persecuciones tenemos textos de Jeremías hermosísimos. Como un texto en el capítulo 14 que dice, Dios nunca nos dejará, siempre está con nosotros. ¡Wow! Y de veras que esto es hermoso. Si nosotros vamos analizando lo vivido desde Dios Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo, vamos a entender el sufrimiento de Jesús en tu pasado de una manera diferente, porque le vas a poner el amor que es el Espíritu Santo. Y vas a ver las cosas distintas. Y yo te invitaría que en lo que sobre de pandemia la uses en ese conocimiento de tu historia. Dice, y repito esta idea, el hombre y la mujer de alguna manera ya tiene escrito en su propia historia situaciones. Lo único que tiene que hacer es estudiar, aceptarla, integrar para que viva feliz con lo vivido. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando está platicando con los discípulos? Les dice todo lo referente a Moisés sobre que el Hijo de Dios iba a padecer, ya lo viví. Y Moisés ya había hablado de la resurrección. Y Moisés habla de la resurrección. En el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, váyanse a leer y ahí está el texto que los apóstoles hacen referencia a Moisés. Este es hermoso. Y dice, el hombre indica en su pasado por qué el presente es siempre fruto de lo vivido. Muchos de nosotros le echamos la culpa a los demás, no, hermanos. Ciertamente tienen algunas consecuencias, pero lo que decide eres tú en el fondo también. Dice, se interroga sobre su puesto y la misión que tiene en el universo, sobre su compromiso y en el momento en que vive, tratando de darle sentido a sus esfuerzos, tanto individuales como colectivos, inquietos por el destino final de sí mismo y de todas las cosas. En el designio de Dios, cada hombre, cada persona, cada mujer está llamado a desarrollarse, porque toda su vida es una vocación. Desde su nacimiento desde su nacimiento nos ha sido dado a todos como en germen un conjunto de aptitudes y cualidades para hacerlas fructificar. Su floración, fruto de la educación recibida en y por cada persona, es orientada hacia el destino que le ha sido propuesto por el Creador. Dotado de inteligencia, de libertad, el hombre es responsable de su crecimiento, lo mismo que de su transformación, divinización, su salvación, ayudado y a veces estorbado por los que lo educan y lo rodean. Cada uno permanece siempre, sean los que sobre él se ejercen el artífice principal de su éxito o de su fracaso. Por eso, y por solo el esfuerzo de su inteligencia y de su voluntad, cada hombre puede crecer en humildad y en humanidad, valer más, ser más. En otras palabras, ser hijo de Dios, ser único y irrepetible, creado a semejanza de Dios. Esta experiencia los voy a invitar a que terminemos con esta primera conclusión. Dejémonos digámoslo de otra forma, dice San Pablo, llamados por el Padre a reproducir la imagen del Hijo. Nos lo recuerda en Romanos 8:28. Dice, el rostro de Jesucristo, cada uno se realiza al hacer fructificar las cualidades y aptitudes con las que ha sido dotado. Cada uno es responsable de llevar a plenitud el designio original de Dios sobre el ser humano. ¿Cuál es el designio original? De que el hombre viva único y irrepetible, creado de imagen y semejanza de Dios, en relación con el Padre, en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo, es decir, con Dios, en relación con los demás, que esta relación con Dios te lleve a los demás, y que esta relación con los demás te ayude a cuidar la creación, el planeta, tu casa que tú tienes, que es el mundo donde tú mueves, existes, que en ese desarrollo de la historia de tu propia persona, hagas tuyo todas aquellas buenas situaciones para que sigas creciendo en integridad. Segunda conclusión, la llamada es una invitación a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Como dice Gálatas 3:26, es una exhortación a cada hombre, a cada mujer, a todos los hombres en personal. Cada uno es responsable de su propio desarrollo y del crecimiento de los demás según el don de Dios que Cristo le ha concedido. La vocación a ser quien realmente somos puede entenderse como un diálogo interpersonal con su historia personal.
Dios dirige su palabra y el hombre responde con su vida. ¿Cómo estás respondiendo ahorita a esta pandemia? Con tu vida. Por eso yo te invitaría a tomar conciencia en estas 5 relaciones para que seas cada vez más hijo de Dios y vas a disfrutar el resto de tu pandemia. Te lo recomiendo y te lo aseguro, porque es lo que yo estoy haciendo. Tercera conclusión, la historia personal es al mismo tiempo llamada, respuesta y misión. Dios llama, el hombre personaliza y concretiza dicha llamada. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos de Maús? Dios, en el momento de que hace la acción de gracias, se acerca al Padre, el Padre los vuelve a llamar. En Jesús, cuando Él hace la acción de gracias, lo reconocen, cambian su corazón. Tenemos una respuesta. Se regresan a Jerusalén y empiezan su misión. Este es lo que Jesús nos está regalando hoy y nos dice esto. La historia personal es al mismo tiempo llamada, respuesta y misión. Dios llama, el hombre personaliza y concretiza dicha llamada mediante su respuesta y el cumplimiento de una misión. Y su primera misión es ser original, es ser persona, es ser imagen y semejanza de Dios, como nos lo recuerda Génesis 1:27. Esta respuesta exige al individuo abrirse a la influencia de los demás y del medio en donde se desenvuelve. Es y existe. La educación es parte del esfuerzo personal, apertura al ambiente en el que se desarrolla como individuo y desde su condición realizarse como tal. Resumiendo este tema que estamos haciendo, resumámoslo así. Podemos decir que cada persona está llamada desde el principio a descubrirse invitado a proponer un conjunto de relaciones para llegar y desarrollar la plenitud de su vida. Y ya desde el seno materno de su madre vive en una relación con su Creador, que lo engendra único, original, libre, inteligente por amor, para que desde el vientre esté en relación con Él, como lo dice Jeremías 1:4-10. Dios está con nosotros. ¿Ya qué es lo que hace el feto? Por eso la iglesia no acepta el aborto. ¿Por qué? Porque ya desde la concepción ya Dios está presente, está creándolo en relación con su madre. Y la naturaleza le afecta. ¿Por qué? Porque al momento de que come su madre lo que come de la naturaleza le afecta al hijo y lo hace crecer y va haciendo esa historia y va creciendo el niño cada vez más y lo hace cada vez más original y más único. Por eso, con sus padres, familiares, con el mundo que lo rodea, con su propia historia que inicia escribiéndose desde el momento de la concepción y continúa al nacer, y desde ese lugar sagrado inicia sobre todo la relación consigo mismo al descubrirse amado, protegido, cuidado, alimentado. Y desde que está en el vientre de su madre, desarrolla estas 5 relaciones con Dios, con los demás, con el planeta, con su historia y consigo mismo. Esta forma de analizar la vida de cada individuo promueve una apertura a comprender mejor que la existencia de cada persona humana se comprende a la medida que vive en una constante relación con Dios, que lo crea, con sus padres que lo engendran, con el mundo que lo recibe y lo alimenta, desde el oxígeno que recibe hasta el alimento que consume su madre, que va haciendo su propia historia y va tomando poco a poco forma su ser individual, como una persona que tiene un cuerpo y un espíritu. La vida en relación se transforma en signo de cruz, y la cruz viva con esta mentalidad, con esta sabiduría, trasciende a cada individuo la realización integral de todo su ser. Concepción, hermanos, nos regala la clave. Desde el punto de vista, tomar mi cruz y seguir a Jesús es vivir la vida en estas 5 relaciones. Es buscar un camino para regresar al Padre por la acción del Espíritu Santo, que constantemente envía dones, gracias, bendiciones, frutos, medios de comunión y de unión, para que en las diferentes etapas de la vida, cada persona, cada hombre y mujer llegue a realizarse, conquistarse y conquistar la perfección, la santificación, la divinización y la transformación, el endiosar todo su ser, en otras palabras, resumiendo. Es decir, hacer imagen,
por participación en el Hijo de Dios, en la filiación con el Hijo, que nos invita a cargar nuestra cruz y desde ella realizar nuestra llamada, respuesta y misión. Y de ello llegar a ser quienes somos, hombres y mujeres originales, creados para amar amando, y en el amor nos vayamos perfeccionando. Que esta cruz del apostolado te ayude a estar en estas 5 relaciones, para que en el encuentro y la experiencia de Dios te unifiques más a Él. Que Dios te bendiga y te proteja, te llene de sus gracias y te mantenga siempre en unidad con Él.